A la hora de evaluar el desempeño operacional de una compañía en un tiempo determinado, el EBITDA es uno de los indicadores más importantes y más relevantes. El EBITDA, por sus siglas en inglés, representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Las ganancias antes de intereses e impuestos lo podemos entender como la misma utilidad operacional. Veamos en un ejemplo corto de un estado de resultados que cuando a las ventas le restamos el costo de ventas, tenemos la utilidad bruta. Y cuando a la utilidad bruta le restamos los gastos operacionales, nos dará la utilidad operacional. Esta ahí es la parte operacional de una empresa. Si a la parte operacional le restamos el gasto de intereses y le restamos el imporrenta, tendremos la utilidad neta. El imporrenta son los mismos impuestos. Por lo tanto, la utilidad operacional es de aquella ganancia que se encuentra antes de intereses e impuestos, es decir, más conocido como el EBIT en inglés. Ahora, la fórmula que proponemos para el EBITDA es que a la utilidad operacional, que es el EBIT, le vamos a sumar el gasto de depreciación y el gasto de amortización. Estos gastos se los debemos sumar puesto que ya habían sido restados en los gastos operacionales. Y la lógica del por qué se suman es porque estos gastos son unos gastos no desembolsables, es decir, es plata que la compañía no ha sacado. Por lo tanto, el gasto de depreciación y el gasto de amortización restan en la utilidad, pero no salen de la caja. Se los devuelvo a la caja para poder determinar el EBITDA. Ahora, el EBITDA lo vamos a entender entonces como la generación operativa de caja de una compañía en un momento determinado. Veamos ahora un ejemplo de la importancia que tiene el EBITDA. Tenemos un estado de resultados o PIG de una empresa determinada. En él encontramos que la empresa tiene unas ventas de 20.000, las cuales todas las va a recibir de contado. El costo de ventas es de 12.000 y el cual la empresa paga todo de contado. Es decir, que la empresa va a tener una utilidad bruta de 8.000. A estos 8.000, la empresa paga gastos operacionales por 7.500, es decir, que tiene una utilidad operacional de 500. Luego, restándole los gastos de intereses correspondiente a los intereses de deudas adquiridas, tenemos estos intereses por 400, por lo tanto, una utilidad antes de impuestos de 100. Asumamos que unos taxes o impuestos de renta del 30%, le sacamos el 30% a 100, nos da 30, y esta sería la utilidad neta final, es decir, la utilidad que se le reparte a los socios. Ahora, si queremos evaluar la operación, vamos a partir de la utilidad operacional. La utilidad operacional en este caso nos dio 500. Sin embargo, los gastos operacionales de la empresa de 7.500 fueron 6.000 que corresponden a gastos operacionales desembolsables. Por ejemplo, los arriendos, los salarios, los servicios, la publicidad, todos esos gastos que pagamos. Asumamos que la empresa paga efectivamente todos estos gastos. Si quisiéramos saber cuánto es la plata que la empresa generó en la operación, partiríamos de la utilidad operacional, es decir, estos 500. Sin embargo, dentro de los 7.500 hay 1.500 que corresponden a depreciaciones y amortizaciones. Esas depreciaciones y amortizaciones son gastos no desembolsables, es decir, que aunque se causen, la empresa nunca tuvo que desembolsar la plata. Por lo tanto, si quisiéramos mirar la verdadera generación de caja operativa o EBITDA, vamos a tener que a la utilidad operacional, que es de 500, le vamos a sumar 1.500 que corresponden a los gastos de depreciación y amortización, lo cual nos daría un EBITDA de 2.000. Veamos
que este EBITDA parte de la lógica en que el EBITDA tiene en cuenta toda la plata que entra y toda la plata que sale. Si asumimos que toda la plata de las ventas entra de contado, los 20.000, y todos los costos salen de contado por 12.000, la empresa tendría 8.000 en la caja. Ahora, si restáramos los 7.500, tendríamos los 500. Sin embargo, de estos 7.500, 1.500 corresponde a depreciaciones y amortizaciones, es decir, los gastos no desembolsables. Por lo tanto, los verdaderos gastos desembolsables son 6.000. Si a 8.000 le quitamos únicamente la plata que salió, nos quedarían los 2.000. 8.000 menos 6.000 nos da los 2.000. Es decir, que esta empresa, aunque hubiera tenido una utilidad operativa de 500, la plata que generó la operación fue de 2.000, puesto que devolvimos los gastos que no se desembolsaron. El EBITDA también sirve como base importante para demás indicadores. Por ejemplo, el margen EBITDA. El margen EBITDA es un indicador de rentabilidad. Este indicador nos muestra la relación entre el EBITDA y las ventas. Lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. Este porcentaje nos dice qué tan rentable está siendo la operación de la empresa. Recordemos que el EBITDA es la generación operativa de caja. Por lo tanto, al compararlo con nuestras ventas, vamos a tener ese porcentaje que nos dice cuánta plata se está ganando la empresa en la operación. Lo ideal es que ese porcentaje sea lo más grande posible. Ahora, veamos otro indicador, veces EBITDA. El indicador veces EBITDA es un indicador en la valoración de las compañías. En él encontramos el valor de la compañía, que puede ser calculado por múltiples metodologías, dividido el EBITDA del último año. En este caso, podemos identificar un índice o unas veces que nos dicen cuál es el valor en veces de la compañía en el EBITDA. Por ejemplo, si nos da 10 veces, quiere decir que la compañía vale 10 veces en la plata que genera, es decir, 10 veces el EBITDA.